que hemos empezado esta mañana, una serie de temáticas sobre varios temas relacionados a la iglesia, y así va a ser estos domingos por venir. Como me dije en los Salmos, me voy a detener en el Salmo 119 y vamos a acabar el libro de Filipenses en unos meses, pero quiero aprovechar el poder compartir con ustedes algunas necesidades que veo en la iglesia, tal vez desconocimiento sobre ciertos temas, y como que vayamos manteniendo uniformidad en lo que practicamos, en lo que creemos. En la mañana tocamos respecto a los dones espirituales. Para los que no estuvieron en la escuela dominical, ha quedado grabado, está en el canal de YouTube de la iglesia. Después hablamos sobre el tema del ayuno bíblico, y hoy día vamos a hablar sobre el día del Señor. Con todo esto, libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 1 hasta el versículo 7. Voy a dar lectura. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiendo exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses, y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban, en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Versículo 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Vamos a orar. Señor bendito, qué dulce es estar en tu presencia. El salmista tenía razón en el Salmo 16, que verdaderamente, Señor, estos son los tiempos que amamos. Estos son los momentos que nuestra alma desea. Señor, es un día de reposo. Tu palabra habla de un reposo eterno donde podremos tener comunión por siempre, donde la adoración no va a consistir en 2 horas, en 3 himnos, 4 himnos. Oh Dios, es una adoración perpetua al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Deleites en tu presencia para siempre. Hoy deleites, oh Dios, en tu presencia temporales. Un culto en la mañana, un culto en la tarde, o los medios de gracia que nos das, como, Señor, en este día podemos usar de ella, sea la oración, sea el ayuno congregacional. Oh Dios, buscamos tu rostro. Acabamos de pedirte y cantarte. Oh Dios, revélate a nosotros. No queremos quedarnos sin el conocimiento. Queremos ser hacedores de tu palabra, pero para llegar ahí, oh Dios, tenemos que oír, tenemos que recibir, tenemos que ser informados. Y, Señor, este tema del día del Señor en particular es, Señor, lo que tu iglesia hace cada domingo. Pero, Señor, aún así tú nos exhortas de cómo podemos guardarlo. Pero también hay un llamado a no profanar este día. Pero también un llamado, Señor, para aquellos que no están en el camino de la fe, a que verdaderamente, oh Dios, estén en ese camino y honren tu día, no con sus sacrificios personales, Señor, en sus méritos, obras, sino confiando en la justicia de Cristo, confiando en la obra consumada, Señor, quien llevó a cabo toda la obra completada a favor de los llamados. Háblanos, oh Dios. Dale gracia al que predica, Señor, de comienzo a fin. Tú sabes, Señor, que ese hombre puede errar, pero si tú cierras sus labios, solamente permites que hable lo que va a edificar a tu iglesia, Señor, sea así propicio para el bien de tu iglesia.
En Jesús te pedimos esto. Amén. Pablo empieza a mencionar en el versículo 7, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Ustedes se preguntarán por qué quiero traer este tema, aunque ya lo conocemos, la iglesia ha ido inquiriendo a través de sus confesiones de fe, hay confesiones históricas, nosotros tenemos una confesión en esta iglesia que es la Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 22 habla muy claramente sobre este tema. Quiero titular, llevándome el contexto del libro de los Hechos, de la siguiente manera: del sábado judío al día del Señor cristiano. Del sábado judío al día del Señor cristiano. Tal vez para nosotros es un tema conocido, pero vamos a hacernos preguntas y voy a ir respondiendo a través de este texto. ¿Qué día de la semana ha ordenado el Señor para que nos reunamos como iglesia y le adoremos? ¿Qué día de la semana el Señor ha ordenado? Probablemente unos pueden decir el sábado, por ahí un grito, por ahí unos dirían cualquier día de la semana, no os juzguéis por el día que se congrega. Pero está otro grupo que va a decir el día del Señor, el primer día de la semana. ¿Qué ha pasado con la ordenanza del Antiguo Testamento cuando Dios reposó de todo su trabajo y descansó el séptimo día? Y como ahora venimos al primer día de la semana, que es domingo. Creo que las Escrituras en el Nuevo Testamento aclaran, hermanos, muy categóricamente que el primer día de la semana es el día del Señor. Nuestro sabbato, nuestro sábado es el domingo, por decir. No somos adventistas, no somos bautistas adventistas o adventistas reformados como han salido, pero nuestro sábado cristiano es el domingo. Por eso la iglesia se reúne, no porque un hombre llamado Constantino o una tradición romana cambió los días, no, porque esto era lo que celebraba la iglesia, vamos a decir, apostólica. Mucho de lo que nosotros hacemos, hermanos, fue hecho por los apóstoles. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, cada domingo, hermanos, cuando una iglesia abre su edificio, está celebrando la resurrección de Jesucristo entre los muertos. De cómo Cristo había dicho en sus palabras que Él habría de resucitar al tercer día de entre los muertos, y que se apareció a María y que se apareció a los discípulos camino a Emaús, y de cómo después a ellos les reveló los misterios del futuro. Hay una transición, hay un cambio de día en lo que es, vamos a decir, en el día en que se celebra, y la Biblia muestra que este es el primer día de la semana. Siempre va a haber preguntas respecto a esto. Nosotros como iglesia, vamos a decir, tenemos que tomar lo que la Biblia nos dice. Y para eso yo quiero referirme a una confesión histórica, que es nuestra confesión de Londres de 1689. Respecto al día del Señor, dice en el párrafo 7, así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios. Así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y desde la resurrección, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. El autor de Hebreos en el capítulo 4 habla de un reposo eterno. Sabemos que nosotros vamos a entrar a un reposo perpetuo, pero estando en Cristo significa, hermanos, que nosotros
ya estamos en ese reposo, solamente estamos camino a la gloria, es una transición, pero estando en Cristo, la iglesia ahora está en ese reposo. El Sabbat, vamos a decir, del Antiguo Testamento no te permitía entrar a ese reposo, porque el Evangelio todavía no estaba revelado. Pero Cristo apareció como el Señor del día de reposo y Él era el que estuvo presente. Los fariseos empezaron a juzgarle por qué tus discípulos hacen esto, y Cristo tuvo que citarle lo que en el Antiguo Testamento estaba pasando. Nuestra confesión deja muy claramente que Dios ha señalado particularmente de 7 días un día, y ese día debe ser santo, dice, guardado para el Señor. Tal vez no es algo nuevo, no es novedoso eso, pero en este mensaje quiero aludir, mis hermanos, en las implicaciones de este día. Un mandamiento dice: no profanarás el día del Señor. Probablemente así como hablábamos en la mañana del ayuno, que si uno ayuna, significa que ese día puede irse a la playa, significa que está ayunando y puede dormirse 3 horas, 4 horas, o si está ayunando puede ver una serie de novelas y pensar que está ayunando y Dios estaría revelando mi hipocresía o lo que hay en mi corazón. Respecto al tema del Señor, es así de serio, mis hermanos, que si no honramos, si no guardamos tal como la Biblia dice, empezamos a profanar el día del Señor, aunque estemos aquí 2 horas, aunque estemos 4 horas. Voy a empezar diciendo que también hay afirmaciones de otros grupos religiosos, hombres que afirman también que Jesucristo es el Señor. El sábado del Nuevo Testamento se observa también ellos, tal como la ley lo decía, por ejemplo, el 7º día de la semana. Ustedes conocen a los adventistas, ellos guardan el sábado. Hay bautistas del 7º día que guardan el sábado. Hay judíos mesiánicos que guardan el sábado. Y hay grupos de raíces hebreas en su trasfondo, vamos a decir, queriendo guardar la ley, guardan el día sábado. Este es un grupo que afirman y profesan a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero en la observancia o en el cambio de día no están, vamos a decir, obedeciendo. Pero en el Nuevo Testamento también Pablo habla ahí en Romanos capítulo 14, algunos hacen uso de eso para poder decir que no importa el día, el que lo guarda para el Señor. Y aquí creo que hay varias iglesias que piensan de esa manera, y no quiero decir varias, sino varios grupos evangélicos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué día de la semana Cristo ha ordenado que nos reunamos para adorar? Ese es mi mensaje, ese es lo que en esta noche yo debo responder, más allá de los grupos que se presenten. Mis hermanos, la Biblia tiene que hablar por sí mismo. Ahora, no voy a elegir qué es lo que en esta noche a usted le gustaría escuchar. ¿Realmente importa este día? ¿Deberíamos plantearnos qué día de la semana debe apartarse para la adoración? Sí, los padres deben enseñar a sus hijos, los esposos deben estar muy claros, eso deben tenerlo claro con su familia, los jóvenes deben buscar la consagración, la santificación, y como cuerpo, como iglesia, mis hermanos, Dios ha previsto un día, y es el primer día de la semana. Y Pablo ese día llega incluso a Troas, y empieza a predicar desde la mañana hasta la medianoche. Ahora, no significa que yo me voy a quedar hasta medianoche y tenerte aquí. Pablo predicó ese día hasta la medianoche. Te leí Esdras, Nehemías, ahí empezamos, dice Esdras empezó a leer la ley desde las 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta el mediodía, y la gente estaba parado leyendo, y una vez que comprendían lo que estaban diciendo los escribas, empezaron a llorar. Mis hermanos, este día es un día de celebración, pero también es un día donde nosotros leemos las Escrituras, es un día donde se expone, es un día donde se nos ordena celebrar la cena del Señor. Entonces, Pablo en el versículo 7 llega a Troas y empieza ahí a celebrar el día del Señor. Pablo da también las órdenes que se haga el primer día de la semana, recoger ayuda a la iglesia en Galacia, en Corinto, para ayudar a la iglesia en Jerusalén. ¿Y por qué el día domingo? Porque es el día del Señor. Es la práctica apostólica, no fue un sábado. Yo mencioné, no me acuerdo si fue anoche, creo, con los que estuvimos compartiendo,
Pablo iba a las sinagogas, por cierto, era judío y tenía que hacerse judío para ganar un judío, porque se leía allí en la sinagoga la ley, la Torá. Entonces Pablo aprovechaba, pero no significa que Pablo iba ese día a adorar, no significa que ese día Pablo empezaba, vamos a decir, a ministrar las ordenanzas del nuevo pacto. Pero Pablo hacía eso, se hacía judío, pero no significa que el día sábado era el día del Señor. La historia muestra también que los judíos cristianos, acuérdense, judíos convertidos al cristianismo, estaban celebrando su sabbato y permaneciendo con la ley hasta la destrucción de Jerusalén. Y cuando fue destruido Jerusalén, prácticamente esa celebración terminó. Y parte de esa celebración, voy a decir, parte de esa historia también entró en la iglesia de Galacia. Pero lo que entró en Galacia fue que si uno validaba el día del sábado, era como parte de tu justificación, parte de tu salvación. Y Pablo va a exhortarles que no hay otro evangelio. ¿Quién los ha enseñado? ¿Por qué se están apartando? ¿Han recibido por el Espíritu? Va a decirle la verdad. Ahora se están retractando que no. Pero las celebraciones que estaba pasando, o lo que estaban aceptando los de la iglesia de Galacia, es que el judaísmo estaba nuevamente en sus raíces filtrándose. Por eso hoy día hay grupos, como dije, judíos mesiánicos, muy conocidos. Acá en Latinoamérica hay muchos y de renombres. Puede usted verlos con llevan su cabecera, su vestido. Entonces, mis hermanos, la observancia se ha llevado hasta ahí. Y grupos de raíces hebreas que pueden hacer sonar su instrumento. ¿Cómo se llama ustedes, mis hermanos? ¿Van a recordar? El shofar, ¿no? Entonces, grupos hebreos que usan, pero están celebrando el sábado. ¿Realmente importa entonces hablar del día del Señor? Sí. Sí importa, porque cuando yo no te veo aquí, me empiezo a preguntar, seguramente estás guardando el día del Señor. Y tú debes preguntarte, si tú no ves a tu hermano, está observando tal como el Señor nos manda. Si tú eres miembro de una iglesia, estás llamado a congregar con ellos. Porque cuando tú has firmado un compromiso, un pacto con esta iglesia, tú has dicho que tú vas a estar en los cultos presenciales, todas las veces que está estipulado, en la mañana, en la tarde. Y si por una emergencia sucede algo, tú vas a comunicar a tu pastor, tú vas a decir, pastor, no voy a venir por estas razones, nosotros te vamos a comprender. Aquí no tenemos policías, aquí no tenemos médicos o enfermeros o bomberos, pero ellos van a brindar servicio en este día. Ellos sí están sirviendo, son ministros de Dios, sirven a la sociedad y la Biblia dice que ellos sí pueden estar ausentes, pero por eso tenemos dos cultos. Uno en la mañana, uno en la tarde. Probablemente sea la vocación que tenga, le permitirá estar bien en la mañana, bien en la tarde. Probablemente no se extienda mucho tiempo. La iglesia primitiva celebraba dos cultos. Tal vez eso también es otro tema, por el cual no es mi tema en esta noche. Las santas cenas se hacían en las noches. Y tal vez en un contexto como Tacna es pequeño, nosotros hacemos dos cultos porque no nos es muy lejos venir para muchos. Pero en otros lugares como Lima o vemos Estados Unidos, a veces la gente viene de lejos, tiene que conducir 2 horas, 3 horas, y significa ir, venir, no pueden estar mañana y tarde. Pues hay iglesias que solamente hacen un culto, pero nosotros, hermanos, hemos acordado como iglesia hacer los dos cultos. Pero tal vez puede ser que llegue un día que solo sea un culto. Pero cuando se ve la necesidad, mis hermanos, hay una santa convocación y la iglesia pone que hay un día del Señor. En plena pandemia, lo que reemplazó de lo presencial fue lo virtual, algo por lo cual estábamos muy dolidos. Incluso yo tuve que abrir una serie para poder decir, volveremos a la casa del Señor, porque se nos estaban cerrando a este edificio, no podíamos abrir, muy aparte que es alquilado. Pero mis hermanos, no puede reemplazar lo virtual a lo presencial. Porque hoy día es fácil, nada más tú colocas la iglesia preferida, al pastor preferido, entonces escuchas un mensaje, adoras con ellos y pensaste que cumpliste con el Señor. No, mis hermanos. Y en el primer siglo no había iglesias en cada distrito, en cada barrio, no.
había una iglesia, vamos a decir, una comunidad, y no había otra opción para elegir otra iglesia. Antes la iglesia estaba, vamos a decir, el pueblo iba a la iglesia. Todo estaba centrado en la iglesia. Pero desde que entró el liberalismo y donde nació el ateísmo práctico, el ateísmo teórico, entonces lo que ha hecho las personas es sacar a Dios de sus vidas, sacar a Dios de sus familias. Entonces el día domingo se convierte en un día para el hombre, para el descanso, para las compras, para el paseo, para la familia, para las mascotas, y todo va centrado en el hombre, cuando la Biblia llama el día de reposo. Por eso cantamos el primer cántico: hoy es domingo, día de reposo, día de adoración. ¿Importa entonces hablar del día del Señor? Sí importa, porque es un asunto, hermanos, de adorar a Dios. Usted ve cómo era el judío, vamos a decir, muy meticuloso en guardar, pero cuando aparece Cristo se había vuelto en algo mecánico, en algo, vamos a decir, que no era lo que Dios había ordenado. Estaban haciendo muchos sacrificios, vamos a decir, venían sacrificios por aquí, sacrificios por allá, y todo había cambiado. Y Cristo está exhortándoles. Entonces, venimos en este día, primeramente, a adorar a Dios, porque Dios lo ha señalado, no lo ha asignado un hombre. No fue, vamos a decir, el apóstol Pedro decir: ustedes tienen que congregar las generaciones venideras el domingo. No fue así. No fue una iglesia tradicional que dijo: hay un cambio de día. No, eso sería dar crédito al hombre. Ahora, en este día no hay que hacer algo para agradar o lo más conveniente al hombre. Que la iglesia hoy día, vamos a decir, para nuestra vergüenza, muchos de los cultos hoy día está centrado en el hombre. El mensaje va relacionado para que te vaya bien, para que seas próspero. Los cánticos están para que tu cuerpo se sienta bien, se aligere tal vez de las cargas. Todo va centrado en el hombre. Pero eso es algo que Dios no nos ha mandado. Por lo contrario, nosotros consideramos que domingo es el día en que debe adorarse a Dios. Y no debemos incluir nada de lo que no está. Todo lo que pertenece, hermanos, a la adoración de Dios está regulado en las Sagradas Escrituras. Hay un tema que usted siempre va a abordar, va a querer más indagar, es el principio regulador de la adoración. Que por qué hacemos esto, por qué solamente hay uno que preside, por qué no hay un coro, por qué no hay más instrumentos, etcétera, etcétera. El tema, hablando del principio regulador de la adoración, nos dice, de la misma manera, referente al día del Señor, las Escrituras regulan, hermanos, cómo este día debe santificarse. Lo que solo el Señor autoriza en el Nuevo Testamento para la adoración debe ser usado por nosotros en la adoración. No hay que insertar nada. Hermanos, yo creo que si es que empezamos a hacer cambios en esta iglesia, o la iglesia que empiece a hacer cambios, mis hermanos, vamos a producir lo que hizo Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10. Fuego extraño. Jugar con la adoración. Y tú y yo sabemos que Dios es celoso de su día, Dios es celoso de su gloria, y Dios quiere que le adoremos en este día en el Espíritu, adorando al Señor con todo nuestro corazón. Eso es adorar en el Espíritu, pero también quiere que le adoremos en verdad, que no seas engañado, no según lo que agrada al pastor, no según lo que te agrada a ti, sino según lo que la palabra de verdad nos dice. Nadab y Abiú sabían lo que tenían que hacer, pero ese día decidieron experimentar a la adoración. Dios los consumió por ofrecer fuego extraño, porque no procedía del altar señalado por el Señor. Eso está en Levítico capítulo 10, versículo 1. Si realmente importa este día en el cual como iglesia adoramos, entonces tenemos que poner los parámetros en lo que la Biblia nos señala. Dios no ha dejado a la especulación sobre este tema. Por eso usted conoce, usted practica esto, y el día del Señor es el primer día de la semana. Entonces vamos a enfocar nuestra atención en dos encabezados. Versículo 1 hasta el versículo 6. Primero quiero desarrollar
Pablo deja Éfeso para ministrar a las iglesias jóvenes. Este es mi primer encabezado. Y mi segundo encabezado va a ser: Pablo llega a Troas y dirige la adoración el primer día de la semana. Versículos 1 al 6, Pablo está camino, vamos a decir ahí, según dice, para ir a Macedonia, pero hay un tumulto contra ellos. Versículo 2, hasta muchas regiones, Pablo plantando iglesia, confirmando iglesia, estableciendo ancianos, pero al mismo tiempo también estaba siendo atacado. ¿No? El libro de los Hechos, yo estoy en el capítulo 20, como hubiera predicado, no 20 capítulos atrás, pero estamos aquí para hablar de este tema en específico. Como comenzamos entonces en Hechos capítulo 20, versículo 1, Pablo aquí deja Éfeso para ministrar a las iglesias jóvenes. Ese es mi primer encabezado. Y Pablo se prepara aquí para salir de la ciudad de Éfeso. ¿Qué estaba pasando en Éfeso? Éfeso, por cierto, tiene historia, tiene tradición, así como los de Filipo, pero aquí lo que había pasado en los capítulos anteriores, ustedes saben, hubo un alboroto, un motín, porque Demetrio, el platero, aquel que fabricaba, vamos a decir, ¿no?, a la gran diosa Diana de Éfeso, por Pablo llega a Éfeso y simplemente empieza a declararles su pecado. Incluso en capítulo 17, llegando a otro lugar, dice: ustedes adoran a un Dios desconocido. Pero cuando llega a Éfeso, para Demetrio, vamos a decir, este platero, todo lo que estaba antes era ganancia, ahora venía como pérdida. Y la gente tenía muy en alto a su diosa Diana. Entonces, tras ese evento en Éfeso, ¿qué es lo que estaría detrás de esta circunstancia? Bueno, Satanás, que no quiere, hermanos, que el reino de las tinieblas sea, vamos a decir, derribado por el poder de Dios. Satanás tuvo la intención, ¿no?, a través de este tumulto, desacreditar, ¿no?, las palabras del apóstol Pablo, y que lo que Pablo estaba diciendo era falso. Pero Dios usó para llamar la atención de la ciudad sobre lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia. Mis hermanos, cuando un creyente es atacado por la verdad de Jesucristo y por su justicia, vamos a decir, siempre va a haber personas así o tumultos. Pablo sintió eso. Sé que le estaban demandando. El negocio de este hombre estaba ya en pérdida. Si usted empieza, como estoy diciendo, a defender la verdad, a honrar este día como debe ser, probablemente a veces el debate es entre evangélicos. Para ti el día del Señor es 2 horas y para mí es 24 horas. Probablemente ya va a haber un ataque tras esa declaración. Pero si hablamos más allá, si llamamos atacnaos o llamamos al mundo para decir: hoy es día del Señor, diga en su trabajo, dígalo, donde usted va a ir, va a empezar a sufrir los ataques del enemigo. Hoy no fue para mí un día muy bueno por ser despertado, porque anoche me llamaron: sabes que Abraham, tienes que trabajar hoy día, y yo el domingo no trabajo. Tienes que enviar una foto a Abraham. Y yo lo vi una obra directa del diablo, de alguien que dice ser creyente, entre comillas. Y 2 creyentes de la empresa tuvimos que enviar fotos y nadie fue a trabajar, solo los 2, sorprendentemente. Mis hermanos, cuando ustedes son atacados por la verdad de Jesucristo, no se sorprendan. Pablo está aquí en Éfeso por declarar contra este hombre Demetrio y lo que estaba haciendo, y empezó a sufrir ataques. Esta ciudad, por cierto, estaba bien edificada, la gente vivía tranquila, en su confort. Perú es un país idolátrico. No estamos hablando de que los peruanos aquí son más evangélicos, o de que hay otros grupos mayoritarios. Sé que hay más católicos, el 95% son católicos, el 5% evangélicos. No sé si estoy con esos números correctos, pero representamos la minoría. Tenemos un trasfondo pagano.
Si nosotros empezamos a hablar de que este día debe santificarse y todo debe cerrarse, probablemente mis hermanos, incluso sus propios familiares, se le van a venir encima de ustedes porque está atacando su confort. Te diría, tu fe, tu Señor, tu iglesia, pero ¿a mí qué? ¿A mí qué? Esa es la respuesta. Pero ahí, hermanos, viene el ataque del enemigo. Y Pablo está allí. Pero lo que Pablo siempre ha dicho es que él no está solo, el Señor está con él. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 21, hemos visto en la serie. Vamos a dar lectura a dos textos. Estamos en la serie de Filipenses, vamos a recordar Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pase lo que pase, cuando es atacado. Versículo 16. Ahora, estos lo hacen por amor, sabiendo que han sido designados para la defensa del Evangelio. Mi hermano, si tú esos dos versículos lo digieres respecto a este tema, tú has sido puesto para declarar la verdad. Y si hay que decir que hoy día es día del Señor, hay que decirlo, aunque lo rechacen. Has sido puesto. Y si por eso te van a encarcelar, es ganancia. El Evangelio de Dios nunca va a estar preso. Cristo dijo que las puertas del Hades nunca van a prevalecer, aunque nos cierren este edificio, aunque venga otra pandemia, Cristo ha dicho, va a prevalecer. Y ha sido puesto, dice el texto. Mis hermanos, entonces cuando nos atacan por defender este tema, acerquémonos más al Señor, mantengámonos más unidos. Cuando Pablo sale de Éfeso, versículo 1, dice, después que cesó el aborto, Pablo mandó a llamar a los discípulos, escuche, y habiéndolos exhortado, despidiéndose. Esa despedida no fue algo bonito. Pablo empezó, hermanos, también otra parte, decir que después de su partida iba a levantarse los rapaces. En este capítulo dice, Pablo se los abrazó. Él sabía a dónde iba. Pablo es, por cierto, el prisionero de cadenas. Él sabía lo que le venía, pero los demás no querían. Versículo 22, y ahora he aquí yo atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Pablo, para ti morir es Cristo, para ti vivir es Cristo, morir es ganancia, no importa lo que hagan conmigo. Pero Pablo, cuando se despide de Éfeso, mis hermanos, como dije, o como dice el texto, esto no fue algo que Pablo le gusta hacer, o Pablo es masoquista con los golpes, con lo que vendría, pero era por la causa del Señor. Estamos leyendo aquí. Pablo luego cruza el mar de Egeo a Macedonia, versículo 1, versículo 2, y después recorre aquellas regiones, está en plural, muchas regiones, y de haberlos exhortado mucho. Pablo tiene una semana de trabajo intenso, por cierto, antes de llegar al versículo 7, que va a ser mi énfasis para hablar de este día del Señor. Solamente es un poco de historia. Llega ahí, Pablo enseña doctrina. ¿Y qué doctrina enseñó? Porque habla de que los enseñó. Bueno, Pablo tenía la doctrina de Cristo, para decir, porque nosotros tenemos la doctrina apostólica, pero la doctrina apostólica viene derivado de la doctrina de Cristo. Pablo no estaría enseñando el judaísmo. Él estaba ya en contra de eso, pero Pablo estaba predicando a Cristo. Y no solo enseñar, sino exhortaba a los santos. Usted puede ver ahí, para que se mantengan firmes. El trabajo en esto es eso, lo que se hace en iglesias jóvenes a veces. Esta iglesia es una iglesia joven. Estamos hablando que Pablo está viajando, está animando, fortaleciendo a iglesias jóvenes hasta que va a llegar al versículo 7, donde vamos a un poco enfatizar. Y nuevamente llamado, cuando se hace la exhortación, hermanos, es que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Santiago capítulo 1, versículo 22. No solamente debían profesar el Evangelio y las doctrinas, sino también vivirla. Santiago dice, muéstrame tus obras. Pablo diría, muéstrame tus frutos. No son contrastes distintos.
Recuerdo cuando empecé la serie de Hebreos, antes de plantar la iglesia, dijimos que la doctrina nos lleva a adorar a Dios. Dijimos que la doctrina nos humilla. Para algunos no importa, dice mucha doctrina, mucha letra. Mis hermanos, la doctrina hace que tú reverencies a Dios como debe ser reverenciado. Sobre todo este día donde somos convocados. Por eso debe importarte aprender más, someterte a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque si no vas a hacer sacrificios vanos en este día. Y Dios no se complace en sacrificios. No en cuánto dinero traigas este día, sino en la obediencia. En la obediencia. Y por cierto, el sabbat de los judíos había terminado, vamos a decir, en esclavitud para los propios judíos. Pero en la transición, el cambio de día, hermanos, por medio del Evangelio, es liberación de esa esclavitud. Más allá que Cristo selló con su propia sangre el nuevo pacto, ya no hay ataduras, no hay más sacrificios, no hay más corderos, todo más bien quedó ahí. Cristo dijo, consumado es. Mientras Pablo viaja de Macedonia al sur de Grecia, muchos dicen probablemente visita las iglesias de Atenas, Corinto y pasa 3 meses en Grecia. Versículo 3, pasó allí 3 meses y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos, otra vez sus paisanos, cuando estaban por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Pablo está a punto de zarpar hacia Siria, podemos ver aquí, pero se da cuenta, como dice el versículo 3, hay una conjura, hay un tumulto contra él, o están preparando una emboscada y Pablo cambia en último instante sus planes y no va y regresa a visitar a las iglesias en Macedonia, Berea, Tesalónica, Filipos. Esas son las iglesias que están ahí. Y este cambio fue para el bien de esas iglesias, porque Pablo pudo volverlos a ver. Los judíos incrédulos tramaron para mal, pero Dios le caminó para bien, así como se dice de José. Lo que ustedes hicieron, dice Génesis capítulo 50, versículo 20, ¿no? De los hermanos de José. Bueno, los cambios o las direcciones pueden venir, pero el Señor siempre nos va a llamar a descansar en sus promesas, en lo que Él ha dicho. Y de ahí que nosotros somos llamados a confiar, a amarlo, aun cuando no planeaste eso. La Biblia llama que eso es fe. Pablo está en esa situación. Pablo en versículo 4 envía, dice, a un Gayo, Derbe, Timoteo, Tíquico, Trófimo. Versículo 5, estos se van a adelantar, les va a esperar en Troas. Entonces, lo que sucede aquí, Pablo esto no tenía planeado primeramente, como dije. Pablo tiene que ir a Troas, sí, pero con lo que está pasando con los judíos hace que él pueda cambiar. Tiene que Pablo esperar, vamos a decir, el momento hasta llegar al versículo 6, hasta que se embarca, como dice, en Filipos. Después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban. En el versículo 4 menciona nombres. Está además decirlos, no sé que ustedes quieren poner nombre a sus hijos, nietos, no lo sé, pero aquí algo muy notable ocurre mientras que él está en Troas. No sabemos qué era, y esto nos lleva, hermanos, al versículo 7, que es la parte central de este mensaje. Y el primer día de la semana, este es mi segundo encabezado, Pablo llega a Troas y dirige la adoración el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Ves, hermanos? Cuando estás aquí, si tú tuvieras la experiencia aquí, cuando tú estás aquí pierdes la noción de tiempo. Y por siempre he dicho, pónganme pila, cambien ese reloj. A veces yo veo la grabación y digo hora y 20, hora y 15, antes hora y media recuerdo.
Pero aún así, ustedes se dan cuenta, muchas veces, hermanos, sé que estamos limitados a un tiempo. Cuando entremos al reposo eterno, nadie te va a controlar, no va a haber control, porque es perpetuo. Pero debido incluso más a hablar del día del Señor, porque Dios es tan sabio, sabe que nuestro cuerpo necesita descanso, sabe que nuestras almas necesitan de Él, o sea, nuestro espíritu. Dios dice un día para eso, para tu cuerpo, para tu espíritu. Descansa. Pero el reposo eterno es perpetuo. Ya no hay que buscar un día. No. Y el versículo 7 nos dice, y sabemos aquí entonces que Pablo salió de Troas, está acá ahora. Versículo 6 hemos leído, ya lo estaban esperando y en 5 días llegamos a donde ellos estaban, hablando de los nombres que estamos en el versículo 4, que estaba en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Ahora Pablo llega a Troas, pero lo que vemos aquí, o lo que hace Pablo inmediatamente, es dirigir la adoración. Sé que en una iglesia, mis hermanos, ya estamos preparados lo que vamos a hacer. No hay un orden de culto, o nos llaman una liturgia, o simplemente, bueno, la pregunta es, ¿y quién ha hecho esto? ¿No? ¿Quién ha inventado esto? ¿Por qué hay un púlpito? ¿Por qué hay un micrófono? ¿Por qué hay un parlante? Por lo tanto, Pablo en su contexto no tenía eso. Por eso el principio regulador de la adoración, hermano, nos dice cómo regular. ¿Por qué el pastor usa una corbata? ¿Por qué el saco? Probablemente usted va a otro lado, no va a ver usted con una corbata, con un zapato. Son contextos. Y Pablo solamente llega, no nos vamos a imaginar, tampoco les quiero llevar que se imaginen que había todo lo que nosotros tenemos en lo básico. Pero hay otras iglesias, ustedes saben, todo está más ordenado, vamos a decir, el espacio más grande, micrófonos profesionales y todo. Pero aquí Pablo simplemente llega a Troas, el primer día de la semana es el día del Señor, y empieza a dirigir la adoración. Cuando hace años estaba leyendo un libro, este libro decía paganismo en tu religión o paganismo en tu adoración, algo así, no recuerdo. Pero el libro hablaba de que lo que tú haces en este día, ¿cuán pagano puede ser? Por eso importa hablar este tema, es muy importante. Y Pablo aquí nos va a dar el ejemplo apostólico de reunirse a adorar no el sábado, sino el primer día de la semana, que es el día del Señor. Para nosotros es el Sabbat cristiano, por decir así. Vamos a bautizarlo como buenos bautistas. Pero muchos usan ese nombre. Pablo dejó un ejemplo aquí apostólico, aprobado para que todos los cristianos podamos seguirlo. Este es su presente apostólico. Pablo manda, como dijimos atrás, a las iglesias en Galacia, ayuda humanitaria, no, ayuda para sus hermanos en Jerusalén, y tienen que recolectar ofrendas. No lo hizo un sábado, lo hubiera hecho. Los judíos se reúnen en sus sinagogas, lo hace un domingo. Igual para los de Corinto. Entonces, este es un precepto apostólico que vamos a repasar brevemente. El día señalado para la adoración desde el tiempo de la creación hasta los apóstoles. Vamos a ir al principio en el Antiguo Testamento. Vamos a llegar donde están los apóstoles. Y lo que viene por venir es lo que dice Hebreos 4, versículos 1 al 11. Y Apocalipsis, de aquellos que descansan, descansan de sus obras. Un descanso perpetuo. El sábado proviene de la palabra hebrea que significa descanso. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Este fue establecido por Dios después de que Dios creó los 6 días de 24 horas de la creación. Y aquí otro tema, porque unos pueden decir no fue 6 días literales. También hay otro tema en discusión ahí. Pero somos de aquellos que enfatizan, hermanos, creemos que el tiempo que nosotros tenemos es el cronos, el tiempo del hombre. Creemos 6 días literales, pero el séptimo día descansó, y sábado significa eso, Dios descansó de su obra de creación para darnos, hermanos, un patrón a seguir. No es que lo inventó, vamos a decir, un hombre. No fue Moisés porque escribió esto, significa que Moisés no.
Incluso Moisés es guiado por el Espíritu Santo, está transcribiendo lo que Dios quiere que sepamos. Pero este es el patrón semanal a seguir. 6 días para nuestro trabajo y un día para descansar de nuestro trabajo. Usted tiene que tenerlo muy claro eso. Santificar ese día completo, hermanos, es dedicarlo a Dios. Son cosas santas, cosas sagradas. El día de reposo es señalado entonces primeramente por Dios. Probablemente nuestra confesión de fe dice lo mismo, pero no significa que está por encima de la palabra del Señor. La Biblia dice, mis hermanos. Ahora, cuando hay un cambio de día, es prerrogativa de Dios. Ahora, uno dice, la ley dice sábado y es sábado. Celebrar domingo es deshonrar, es profanar el día que el Señor ha puesto. Entonces, el libro de Hebreos, mis hermanos, sería han sacado de la Biblia. Porque Hebreo nos comunica que hay un nuevo pacto. El antiguo pacto dice quedó obsoleto. Hay un nuevo pacto inaugurado por la sangre de Cristo. Y cuando Cristo se presenta, los discípulos están recogiendo espigas y la ley decía, sí puedes recoger espigas, pero no puedes meter la hoz, porque meter la hoz significa la cosecha. Y los judíos, perdón, los fariseos están atacando a Jesús y empieza a contarle la historia de David, ¿no? Cuando estaba huyendo de Saúl y tomó los panes de la proposición, esos panes que estaban consagrados una semana, y solo los sacerdotes podían hacer uso de ella, y comieron el día de reposo. Cristo está demostrándole con las espigas, con lo que pasó con David, pero cuando venimos a entender ese cambio de día, mis hermanos, es porque Cristo dijo, uno mayor que David está en medio de ellos. Y el Señor dice, Cristo es el Señor del día de reposo. Él hubiera dicho, permanezcan, que sea sábado, él lo hubiera dicho. No lo ocultó, no lo retuvo el día o el día sábado. Por lo contrario, una transición y fue justo. Y fue justo, ahorita vamos a demostrar cómo fue la práctica. Por ejemplo, el 4º mandamiento es, guardarás el día de reposo. Yo recuerdo la primera vez que me preguntó una dentista, ¿tú sabes, Abraham, cuál es el 4º mandamiento? No sabía, para mi vergüenza. Y era una dentista que sí sabía, el día de reposo. Y justo yo lo estaba imitando para la iglesia, ¿no? Y me revierte la pregunta, lógicamente, porque era un sabatista. Pero el 4º mandamiento de los 10, hermanos, es moral. Y esto está rodeado por los otros 9 mandamientos que también son morales, para prevenir las invenciones de los hombres. Nosotros somos buenos, vamos a decir, humanamente. Podemos, por nosotros mismos, cómo guardar este día, por ejemplo. Entonces, conoce al hermano John Brooks, un hermano muy temeroso de Dios, un hombre muy leído. Y cuando nos conocimos, uno de los temas que empezamos a hablar fue este día de reposo. Día de reposo significa 2 horas, o día de reposo significa 24 horas. Y la pregunta se amplió, ¿cómo guardan esta iglesia? ¿Cómo guardan en Europa? ¿Cómo guardan en la historia? Entonces hay mucho que decir. Probablemente para algunos que toman ligeramente este día significa 2 horas o 4 horas. Y el resto es para Abraham, para William, para Eloy, para Enzo, y la lista sigue. Es decir, podemos hacer lo que queremos ese día. No, mis hermanos. No es así. Dentro de esos 10 mandamientos, la lista está en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Hablando de estos 10 mandamientos, resume la ley moral de Dios, que son perpetuas, que son universales, que están vinculados a todos los que profesan fe en Dios, porque el judío veía a Dios como una sola persona, pero también está vinculado a creyentes y no creyentes. Es algo moral, está establecido para todos los tiempos. Aquel que no es de la fe sabe que hoy día están abiertas las iglesias. Su conciencia se lo dice. Cuando se hace una transmisión, probablemente esté recordando, no, sí, la iglesia, pero Dios está profanando. Está vinculado a la raza humana.
pero cuánto más para nosotros está vinculado por las buenas nuevas que hemos recibido. Porque este día no es cualquier día. Siempre en mis mensajes a través de los salmos he querido llevarlos, hermanos, a que es un día donde nosotros debemos regocijarnos, un día donde tenemos que adorar, de acuerdo a cómo Dios se ha revelado en su palabra, no de acuerdo a lo que nosotros podemos decir, esto hay que hacer, esto no. Es un día donde dedicamos al Señor todo el día. ¿Qué es lo que se debe hacer? Tal vez te preguntas, obras de necesidad, de caridad, obras de misericordia. También un poco decir, si es que hay que visitar, vamos a decir, al que está enfermo, hay que ir, no es trabajo del pastor solamente. Si quieres hacer obra de misericordia, hago obra de misericordia. Usted tiene que dar con generosidad. Si quiere ir a la cárcel, alguien tiene el don de misericordia, vaya a la cárcel, no lo va a hacer todo el pastor ese día. Si hay que visitar, hay que hacer visitación. Si hay que animar al hermano ese día, probablemente el mensaje puede abarcar ese día a los presentes. Pero siempre dentro de nosotros hay débiles, siempre hay gente desfalleciendo, gente que está muriendo espiritualmente. Es un día para estar dedicado, nos falta tiempo. Yo decía a mi jefe ayer, me dice, a partir de que tienes tiempo mañana. Hasta las 8 de la mañana tengo tiempo. Y voy a llegar a 9:30 a mi casa, digo. Porque en realidad yo estoy ocupado todo el día. Y muchos saben ahí que yo el día domingo es el día más ocupado para mí. Donde la empresa al menos son 8 horas, me dan mi tiempo de descanso para almorzar, puedo tener un tiempo de descanso, pero hermanos, este día a veces es corto para nosotros. Ustedes saben, incluso venir a su casa y es un tiempo, y es un sacrificio de adoración. Bien, adorar acá es un sacrificio con sus labios, deja sus recursos, es un sacrificio, y todo lo que hace es un sacrificio, pero en ese sacrificio debe ser aceptado por Dios. El sábado cristiano no es un día para holgazanear. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Si conoces la palabra, te lo pongo así, para recordar un nuevo término. Ese día no es para dormir más horas. Que tal vez hemos caído, o han caído muchos, voy a decir, sino es un día para estar activo, no pasivo. La mañana decía, solamente abre los ojos y ve las necesidades que hay. Pero ese día se puede cultivar mucho. Tal vez nunca te has puesto a leer un libro. Lee un libro cristiano. Hay muchas cosas que se puede hacer ese día. Dios no designó, hermanos, el día de reposo para nuestro placer mundano o para hacer siestas este día. No es un día para trabajar, tú ya lo sabes. No es un día para trabajar. Pensarás que vas a ganar, sí vas a ganar más. Pero el Señor se encarga de eso. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Y para ustedes, mis hermanos, y para mí esto no debe ser una carga. ¿Por qué tiene que ser así? Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 y 14. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Si tu pie se aparta, mis hermanos, que este día es santo y haces todo eso, no estás guardando el día de reposo. No es un día, hermanos, para dar placer al cuerpo. Un momento atrás dije, es para que usted se mantenga activo este día. Pensamos que nosotros el día domingo salgo del culto y hago lo que quiero. No, mis hermanos. No es así. El sábado cristiano es un día en que ese día es realmente no trabajamos. Pero es un día donde podemos tener muchas distracciones. Antes, mi templo, hermanos, para mí era un estadio. Yo el día domingo jugaba no 1 hora, 2 horas, muchas horas. Y a veces era pasar tiempo con amigos.
Ese era mi día. Cuando hay una ordenanza moral de guardar este día para la raza humana. Hay muchas distracciones, muchas diversiones. El día domingo es donde los estadios, bueno, antes de la pandemia se llenaban, ahora se llenan. Mis hermanos, tenemos que dejar todas esas mundanalidades. No es un día para ver novelas. No, no es. Tú quieres ver a Dios, Dios es santo. Y lo que mayormente vas a ver es inmundicia. Es día del Señor. Es separado para el Señor. Para que tengas comunión con tu hermano verdadero. No de la sangre. Con tu hermano que vas a estar en el cielo. Aprende a amarlo acá, porque en el cielo no es que vas a llegar al cielo, vas a aprender a amarlo. Ámalo acá de verdad. Hermano, te amo. ¿Qué puedo hacer por ti? Es el día para hacer sacrificios, a mantener la comunión, estudiar, porque es lo que Dios tiene para ti. Y puedes disfrutar, tener comunión. Yo sé que esto no es automático, no es mecánico, mis hermanos, por cierto. No es que esta semana ya todos se aman de verdad. No, no es así. No es así, mis hermanos. El Dios que conocemos quiere que pasemos tiempo los unos con los otros. No te veo, hermanos, todos los días. Y tú no me ves a mí. Y el día domingo te veo uno y te digo que te amo, eres mi hermano. Bueno, tenemos que cultivar. Cultivar. Si quieren ir a comer, vayan a comer. Siéntense, lleguen, vayan a comer. Dios quiere, hermanos, de nosotros que nos amemos, que lo obedezcamos y nos entreguemos mutuamente. El partimiento de la cena es eso, ¿no? Comer, celebrar. Cuando el sábado cristiano se convierte en el peor día de la semana para el cristiano, mis hermanos, es lo peor. Que el día domingo te pelees con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano. Que ese día digas, no sé, créeme que ya creo que Dios ha trabajado en mí eso, ¿no? Hay cosas que ya no puedo decir, Él no está acá. Pero ese día, hermanos, no podemos, vamos a decir, algo que me han enseñado, voy a volver a ver lo que quiero decir, ¿no? Tal vez durante la semana hay muchos pecados, pero el día domingo no puedes venir con esos pecados. Tienes que venir confesado, arrepentido, ya haber pedido perdón, y vienes a adorar. Ahora, el otro tema es el afán. Probablemente vengamos afanados aquí, con nuestros problemas, es verdad, todos tienen problemas, todos. Financieros, salud, emocional, psicológico, todos tienen problemas. Pero tus problemas deben quedar afuera. Incluso yo diría el sábado a las 11:59 p.m. en la noche. Problemas, discusiones. Pero el día domingo no puedes hacer eso. El día domingo no. Yo soy honesto, yo creo que el día domingo más lucho con la vestimenta, porque a veces que me olvido de planchar la camisa. ¿Cuántas veces me he visto sin planchar la camisa? Yo quisiera venir planchado la camisa. Y no el domingo a las 9 puntos recién abro la plancha, ¿no? Y el culto es a las 10 y se va la luz. Un botón sale y hay que coser el botón. Mis hermanos, todo ese día debe ser preparado. El judío se preparaba desde el viernes, de las 6 de la tarde, para celebrar el día domingo. Eran tan meticulosos. Nosotros queremos dejar a la última hora. Este día, hermanos, no es un día entonces para los placeres, no es un día para fomentar división. No es más. El Antiguo Testamento muestra el descanso el sábado, que implicaba sacrificios que hacían los sacerdotes, pero eso iba a ser cambiado por Jesús, quien dijo ser el Señor del sábado. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús defiende, vamos a decir, la moralidad del sábado. Estamos hablando de los mandamientos, es una orden moral expresada por Dios.
Y Mateo capítulo 12, vamos a ir a la cita. Mateo capítulo 12, ya estoy casi por finalizar. Versículo 18 nos dice, Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ustedes saben esto. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El sábado es un regalo al hombre para su descanso. Hablo del sábado cristiano. Usted tiene que ver ese día, hermanos, como un descanso para su cuerpo, porque trabajas, hermanos, toda la semana, no te cansas. Físicamente, interiormente te cansas. De acuerdo al oficio que uno tenga, se cansa. Y Dios, hermanos, te ha dado este día para tu descanso físico, para tu crecimiento físico, emocional, pero también para tu crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que debieras anhelar? Ahora, ¿cómo ocurre todo esto, no? Bueno, Cristo tuvo que decir que Él es el Señor del día de reposo para que haya ese cambio. Y es nuestra base para defender o para empezar que el Señor tiene esa autoridad. Y en la iglesia apostólica, o por decirlo así, la iglesia primitiva, realmente este día lo celebraban así. Un día santificado al Señor para la adoración, para el compañerismo, para las obras de piedad, necesidad y misericordia. Y esto pasó porque Cristo resucitó entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría primer día de la semana, vana es nuestra fe, como diría, no habría evangelio que proclamar y todo lo que hacemos es bulla. Y permaneceríamos en las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero no ha sido así. Cuando el Señor Jesús resucitó entre los muertos, Marcos capítulo 16, versículo 9, que habla del primer día de la semana. Ahí Jesús, mientras pasaba las primeras horas de la mañana, la primera persona que ve la experiencia es una mujer, ustedes conocen, María. Esto pasó en el primer día de la semana. Vamos a ir a la cita. Marcos capítulo 16, el último capítulo de este evangelio. No voy a leer todo porque habla del versículo 1, la resurrección, pero el versículo 9 dice: y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Esto es el primer evento que vemos en el primer sábado cristiano. Jesús había sufrido la ira de Dios, la maldición por nosotros, por su pueblo, pero resucitó gloriosamente de los muertos el primer día de la semana. Y Dios le dio, vamos a decir, a la antigua creación un sábado, pero a la nueva creación, por su resurrección, Dios le da un primer día de reposo para guardar. Ahí el cambio de día. Ahí el cambio de día. Hay un nuevo pacto inaugurado, un pacto de sangre. Todo lo que apuntaba a Cristo, todo lo que tipificaba, como dice el autor de Hebreos, quedó ahí. Y desde entonces, mis hermanos, la iglesia, el nuevo Israel, su primer día de reposo es un día de liberación de la esclavitud del pecado, del carne, del mundo y todo ritualismo y del enemigo. Porque Cristo fue victorioso, venció la muerte, venció al enemigo. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús estaba sufriendo un sábado? Si el sábado era día de reposo. Pero Dios lo resucitó de los muertos, conforme a lo que Dios había dicho que iba a suceder. El primer día de la semana. ¿Fue accidental? No, mis hermanos. No fue accidental. Es el día de la resurrección. Y ahí tenemos la narración que Jesús se aparece a los discípulos. Cuando los discípulos están reunidos a puertas cerradas, vamos a dar lectura a 2 textos. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo
19, dice el texto. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Estoy en el 21, perdón, estoy en el 21, me equivoqué en la lectura. Capítulo 20, versículo 19, disculpen. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, están los discípulos, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Versículo 26. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. María Magdalena, los discípulos, ¿esto es pura coincidencia? Cuando Cristo estaba afirmando que era el Señor del día de reposo, estaba adelantando que este sería el día en que se celebraría, que los cristianos se reunirían. No es coincidencia, hermanos. Esta es la razón por la cual se ejecuta un cambio de un sábado al primer día de la semana. Es la resurrección de Jesucristo, es lo que marca los tiempos, cambia los calendarios. Por eso nuestro calendario, ¿no?, se maneja así, aunque el judío maneja su calendario. Y Cristo, hermanos, y los apóstoles nos han enseñado eso, ha sido la práctica. Y para ir avanzando, cuando tenemos el derramamiento del Espíritu Santo fue Pentecostés, cuando la iglesia está iniciando, cuando tenemos la bendición del Espíritu Santo del nuevo pacto, se derrama sobre los apóstoles, sobre los que están reunidos en el aposento alto. Jesús está siendo exaltado en lo sumo. Hechos 1, capítulo 1 nos habla de cómo Jesús fue llevado al cielo, está enviando sus bendiciones. Hechos capítulo 2, versículo 33 al 36 nos muestra esto. La pregunta es, ¿en qué día de la semana cayó Pentecostés cada año? Voy a resumir, un domingo, un primer día de la semana. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No, mis hermanos. Dios estaba llevando a cabo su historia, su plan, para que haya una celebración pública, ya no solamente en Israel, sino en las naciones. Hechos, capítulo 1, versículo 8. No solamente en Judea, Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Sabemos lo que pasó con el templo donde se celebraba, fue destruido, es posterior, ¿no? Pero la venida del Espíritu Santo fue un domingo, Pentecostés. Incluso los adventistas lo afirman eso también. ¿Coincidencia? No, mis hermanos. ¿Por qué el Señor Jesús estuvo bajo maldición, hemos dicho, bajo el día reposo del judío? Hemos tratado de responder, hermanos. Es para que la iglesia pueda tener evidencias también históricas. Por eso cuando leemos la resurrección, vemos la historia, ¿no?, cronológica. Cristo fue liberado un domingo. No quedó atrapado ahí en las profundidades del Seol. Fue liberado un domingo. Como Pablo diría en los Hechos, ¿no? Su cuerpo no vio corrupción. Su cuerpo fue liberado un domingo. La muerte no lo pudo detener. O muerte, ¿dónde está tu hijo? O sepulcro. Cristo fue levantado, hermanos, en victoria. Y allí es la plenitud del nuevo pacto. Un día superior a todos los días. El Evangelio trae luz sobre esto. ¿Coincidencia o una cita divina para concluir? Dios había pactado que iba a realizarse de esa manera. Y es probado. Y llegamos a la obra práctica apostólica que también divinamente fue aprobada. ¿Por qué Pablo y la iglesia de Troas no se reunieron para adorar un sábado judío? Citamos nuestro texto, el primer día de la semana. Hechos del capítulo 20, versículo 7. Pablo había estado en Troas desde el martes anterior. Sin embargo, se salta aquí el sábado judío, pero la iglesia se reúne para adorar.
predicar y también la cena del Señor. Es el sábado cristiano, hablando del día del Señor. Todo eso estaba pasando, porque esta noche Pablo se queda a predicar hasta la medianoche. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, instruye a las iglesias en Corinto a recoger sus ofrendas de amor para los santos pobres en Jerusalén. Como dije, esto lo ordena el primer día de la semana, no un séptimo que sea el sábado judío. Y esa adoración. Esa adoración. Pablo no les hizo esperar. Simplemente dijo, ese día recojan, cuando estén juntos. Creo que la razón es obvia, ¿no? Porque las ofrendas igual fue para la iglesia en Corinto, en Galacia, fue porque los creyentes celebraban ese día, el primer día de la semana. Juan, ya finalizando, este hombre está en la isla de Patmos, dice Apocalipsis 1, versículo 10, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Era tan populoso en el primer siglo, hermanos, hablar del día del Señor. Juan habla, los apóstoles, el día del Señor se ha vuelto, como dije, tan reconocido entre las iglesias, por designación del Señor Jesucristo. No fue un gusto personal de los apóstoles, Cristo los había reprendido. Y no se refiere al sábado judío. Tenemos la ordenanza de la Santa Cena en el Nuevo Testamento, el día del Señor, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20, cuando os reunís. La Cena del Señor, hermanos, celebra la muerte de nuestro Salvador por el pecado. Y el día del Señor celebra la resurrección de nuestro Salvador desde el pecado. En la Santa Cena conmemoramos. Ahora termino también diciendo o afirmando que Dios no designó, por ejemplo, en su palabra que solamente celebremos una vez al año la Navidad, que por algunos van a decir, o algunos la resurrección de Cristo en Pascua. No está ordenado eso. Dios ha ordenado, hermanos, la celebración semanal, el día del Señor. No fue el papado o el emperador Constantino que cambió, como dije, no fue el Señor. Voy a dejar mis citas, pero hubo muchos discípulos de los propios apóstoles confirmaron esto. Ignacio fue obispo de Antioquía. Hay una historia en la epístola de Bernabé, para tal vez por sus notas. Justino mártir. Otros llamaron el domingo la asamblea de los santos, donde se reunían. Objeciones. He tratado ya, por ejemplo, de decir, ¿no? Por algunos tratan de ver que nadie juzgue del día de reposo. ¿Por qué Pablo iba a las sinagogas? Pablo se hacía judío, como dije, para predicarles al Señor. No fue para adorar. En primer, ¿qué pasa entonces con Romanos 14, versículo 5? Ahí hablando del día de reposo. Ahí Pablo se refiere a las leyes dietéticas y los días santos del Antiguo Testamento. Pero eso no cambia, mis hermanos. No cambia. Había hermanos débiles ahí y Pablo está ahí ayudándolos. Entonces tenemos las evidencias: Pentecostés, la iglesia apostólica, sobre todo la afirmación de Cristo, que dijo ser el Señor del día de reposo. Conclusión, mis hermanos. ¿Estamos guardando este día como el Señor nos ha ordenado que lo hagamos? ¿Es una santa devoción? ¿O estamos ignorando? ¿O estamos descuidando? Como dije, el día del Señor es un día para hacer las cosas en las casas, salvo por emergencia. Tenganlo presente, mis hermanos. Como dije, no es para ver películas, novelas, deporte. Esos son placeres. El cuerpo lo quiere. El cuerpo lo quiere. Este día, hermanos, es para santificar y comienza en nuestra mente, en nuestro corazón, como santo dedicado al Señor. Si usted quiere ser santo, empiece santificando el día del Señor.
Porque si usted empieza a hacer otra cosa, no va a santificar ni sus ojos, ni sus oídos, ni sus manos, ni sus pies. Y va a encontrar poco deleite en este día. Poco deleite. ¿Qué te hace pensar que vas a encontrar un gozo, deleite, un sábado eterno? Cuando tu domingo lo usas para otras cosas. Crezcamos, hermanos, en deleitarnos en este día del Señor que está terminando para nosotros en este día. Y estamos anticipando, vamos a decir, el reposo eterno. Y quiero leer en sus 11 versículos. No lo puse en mis notas, pero quiero que todos vayan a Hebreos capítulo 11. Perdón, capítulo 4, no es 11. Voy a leer nomás, luego orar. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Vamos a orar para Dios. Señor, nos acercamos con mucho temor ante tu presencia. Tú eres un Dios que es 3 veces santo. Eres un Dios fiel, un Dios justo. Eres un Dios benevolente, un Dios de toda gracia y de misericordia. Tu pueblo, oh Dios, te conoce tal como te has revelado y manifestado a sus vidas. Pero en esta noche, Señor, nos has hablado de lo que hacemos cada domingo. Muchos, Señor, de lo que estamos aquí es un día para arrepentirnos de lo que, Señor, antes tal vez hemos hecho, y avergonzarnos de nuestras prácticas que son mundanas. Te pedimos, Señor, que nos puedas redirigir, que este día no solamente sea para venir a sentarnos 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, 1 hora en la escuela, no que sea invertido, oh Dios, que los santos disfruten entre ellos, que entre ellos, oh Dios, haya coinonía, que entre ellos, Padre, compartan las cosas en común, compartan sus experiencias, compartan consejería. Pero también, Señor, nos acordemos de las obras de misericordia o de caridad, Señor, aún entre nosotros y aún el incrédulo. Que nos acordemos de los enfermos, que nos acordemos de los presos. Oh Dios, un día que va a faltar las horas, porque venimos a adorar y tenemos que salir y queremos regresar y se acaba el día. Oh Señor, pon temor este día en tu iglesia, gracias soberana. Que cada vez, Señor, vengamos preparados, cuando entremos, Señor, haya reverencia, Señor, en lo que hacemos. Tú eres un Dios celoso de este día y celoso de tu gloria, que no vas a compartir con nadie, no vas a permitir. Y si hoy día, oh Dios, hay misericordia, no hay hombres caídos como Nadab y Abiú, o como Ananías y Zafira,
O como aquellos que dice en 1 Corintios 11, en la cena, Señor, muchos estaban muertos. Es por tu misericordia, Dios. No queremos jugar con este tema. Seguramente, Señor, lo guardemos conforme a tu revelación. Como también oramos por aquellos, Señor, que no han entrado a ese día de reposo en Cristo. Cristo es el reposo del hombre. Cristo dijo: venid a mí todos los que están cargados, trabajados, y yo os daré reposo para vuestras almas. Amén. Tus pecados pesan, pero Cristo dice: yo puedo llevar tu carga. Para los creyentes probablemente sea una carga, pero Cristo puede aliviar la carga. Oh Dios, habla a cada corazón. Señor, tal vez un domingo tras domingo nos vemos. Este es un reposo temporal. Acabamos de leer Hebreos y vemos en un reposo eterno, perpetuo, y queremos estar todos ahí, los que estamos aquí. Pero para llegar ahí, Señor, es necesaria obediencia, es necesario arrepentimiento, es necesario fe en tu Hijo. Salva, Señor, a los que están escuchando tu voz. Convéncelos, Señor, de su indignidad, de su pecado, de su justicia propia, de juicio, Señor, venero sobre ellos, y que te busquen para el descanso de sus almas, no un purgatorio para purgar sus pecados, sino, Señor, tu presencia, tu morada. Gracias, Señor, por este tiempo. En Jesús oramos esto.